Bueno, buenas tardes a todos. Estamos por comenzar la tercera sesión de este workshop de Derecho y Pobreza. Nos acompaña ahora la profesora Susana Pozzolo. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Milano La Statale, profesora e investigadora en Filosofía del Derecho de la Universidad de Brescia, Italia. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad de Girona. Posee diversas membresías de investigación en Italia por las universidades de Génova, Cagliari y Brescia. Es autora de numerosos trabajos en revistas especializadas, concretamente en temas sobre constitucionalismo, neoconstitucionalismo y ahora también teoría de género y feminismo. La ponencia que nos va a presentar es ¿Por qué eres mujer? Trabajo invisible y feminización de la pobreza. Tiene 30 minutos, profesora. Gracias a todos. Gracias a todos vosotros y a la organización y a quien ya expuso en las sesiones precedentes. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no ha sido tan desigual como hoy. La desigualdad afecta a cualquier tipo de persona, claramente. Sin embargo, en primer lugar, en nuestras hablas también cotidianas, en el debate público, hay unos que se dicen más vulnerables, ¿no? Hay esta categoría muy genérica y entre estas seguro hay el grupo de las mujeres, que normalmente se llaman así. Efectivamente, desde tiempo se habla de feminización de la pobreza. Aún, en verdad, este tópico no ha sido, ha sido bastante ignorado por las actas concretas contra la miseria. Varias son las definiciones de pobreza, hoy ya hemos tenido unos approaches y compleja es la evaluación de los datos. Cierto, yo creo que se puede decir, se trata de una condición de deprivación de circunstancias materiales moralmente inaceptables y representa una indiscutible violación de los derechos humanos. Esto como marco general. Aún el tema es realmente complejo y heredado, parece cierto que en particular para el caso de las mujeres no se trata solo de una mala distribución de recursos, sino se tiene que observar al menos también cómo son los mecanismos sociales que actúan esta distribución. En esta habla no me fijaré en los casos de pobreza extrema, que esta mañana cada tanto subía al debate, sino pienso a situaciones intermedias donde la falta en sí misma no pone directamente a riesgo la vida de la persona. Pienso a graves carencias de bienes materiales, pero incluso a privaciones psicológicas, problemas de educación, necesarias, partes que faltan y que serían necesarias para la inclusión social de la persona. Si abarcamos el problema desde esta perspectiva, resulta inmediatamente evidente cómo la pobreza varía desde lugar a lugar. No es siempre lo mismo, por ejemplo, vivir en una ciudad o vivir al campo hace diferencia en las exigencias. Entonces vamos a considerar como método de pobreza la falta de algo que se considera cerca del necesario en un contexto determinado. Claramente me doy cuenta que es una definición muy larga, pero esto me sirve para llegar al punto. Esta falta tiene que ser una falta que afecta el bienestar de la persona, claramente. La definición amplia claramente podría ser utilizada por preguntas capciosas, ¿no? Es decir, si mi contexto es el tope de la sociedad, la falta del bolso de moda del último momento podría ser algo de necesario. Claramente creo que no, es decir, hay diferencias entre bienes y esto se tendría que trabajar. Asumo en todo caso que el contexto define el espacio del desarrollo personal y con eso la situación de deprivación. Y entonces, cerca del necesario, en el contexto determinado, claramente define un marco de reflexión. Por ejemplo, no tener una habilidad basilar con instrumentos comunes donde la persona vive será causa de exclusión social y fuente de pobreza presente y futura. Estas habilidades pueden ser diferentes de sociedad a sociedad, cambiando con eso las condiciones de pobreza. Si una comunidad de campo no tiene la posibilidad de administrar mi cultivación por la persistente difusión de latifunios puede representar una causa de vulnerabilidad hoy en día y mañana también, no tener herramientas acerca de capacidades informáticas puede ser totalmente irrelevante.
al revés, en una sociedad como la nuestra puede ser muy relevante y causa de exclusión social. Se tiene que considerar además que la pobreza no solo es un fenómeno variable, sino, lo decía Carolina hoy, es un fenómeno multidimensional. En este sentido, además del lugar, tiene relevancia factores como la edad, el género, por ejemplo, la cultura, la salud, muchos elementos. La feminización de la pobreza, sin embargo, es un fenómeno general, es decir, transversal. Aproximarse al tema significa, desde mi perspectiva, mirar al problema a partir de la experiencia de las mujeres para desvelar las razones del porcentaje desproporcionado de mujeres entre los pobres. Vamos a mirar por qué hay. La falta de análisis de género es un punto central del problema. Permite de registrar fenómeno, es decir, sabemos que hay un porcentaje elevado de mujeres entre los pobres, pero no tenemos datos divididos por género que nos dan realmente indicaciones sobre lo que se tiene que hacer y sobre por qué se produce eso. Unos, por ejemplo, acusan a las mujeres mismas porque va creciendo la tasa de mujeres jefe de familia. Pero por sí mismo esto no nos dice nada para explicar. Por otra parte, la falta de ingreso no representa un síntoma necesario, puesto que desde la perspectiva de género se nota la importancia de adoptar un concepto de pobreza más amplio, y en particular yo creo que se necesita una forma interseccional, que es una modalidad distinta quizá para tener cuenta de la multidimensionalidad del fenómeno. Estas nos permite considerar los varios factores que influyen y conforman la vida de la persona en su especificidad, buscando de comprender mejor la multidimensionalidad de la desventaja de género. Así, por ejemplo, frente a la simple dimensión del ingreso familiar, esta perspectiva nos señala cómo es importante esclarecer cómo la falta de poder y de control de las mujeres sobre sí mismas afecte su condición de pobreza. Es decir, no es tanto y solo el ingreso de la familia, sino el poder que ellas tienen sobre sí mismas y sobre cómo va la familia, ¿no? Aún en un contexto familiar que puede no ser bajo el nivel de la necesidad. Lo que se señala desde esta perspectiva es que la pobreza femenina tiene que ver, por cierto, con un deterioro de la habilidad de agencia, de autonomía, que puede derivar de distintas causas. Puede ser una falta de poder, puede ser abusos, puede ser extrema cansancio, pobreza de tiempo, por ejemplo, por demasiado trabajo, y obviamente también falta de recursos. Para entender la feminización de la pobreza, creo que se tiene que considerar las muchas facetas que se entrecruzan en su vida y que nos permiten explicar, por ejemplo, por qué muchas mujeres prefieren aceptar las dificultades económicas ligadas a una jefatura femenina, en cambio de un mayor control sobre su vida. Es decir, acepto el cargo más complicado, pero decido yo lo que pasa en mi vida. Sin olvidarnos que en otro caso esta elección es la vía para salir de un matrimonio violento. El análisis muestra entonces la necesidad de adoptar concepto de pobreza sofisticado que permita considerar las importantes restricciones en las posibilidades de elegir entre opciones realmente significativas. Solo en este modo se puede comprender cómo varios son los factores y no solo la falta de riqueza bruta que pueden representar sea graves faltas o al revés, grandes mejorías en la circunstancia de vida de una persona. A lo largo de esta reflexión se tiene que acordar la insuficiencia de datos precisos divididos por género, cosa que señala una falta metodológica en la categorización, no considerando los factores que afectan por la diferencia de género. Por ejemplo, sin considerar estos aspectos, no se entenderían casos como lo que pasa en una población de Uzbekistán, donde las viudas tienen un fuerte riesgo de caer en pobreza con dependencia de la progenie. Si tienes un hijo, un varón, el varón se casará y mandará en su casa y ella está cierta que serán acogidas por el hijo en la familia y tendrán una vida normal, decimos así. Si tienen una hija y no tienen hijo, están ciertas que ésta no podrán acogerla, al menos no por la sola voluntad de la hija. Tendrá que, porque quien manda en la casa es el varón, es el hijo, el hombre. Y entonces, con dependencia de
de mi progenie yo voy a pensar en mi vida futura, claramente. Y estos casos son importantes tenerlo a la mente porque la internalización de estos hábitos se relaciona a otras discriminaciones, hasta la extrema negación del femenino que nos conduce a la falta de mujeres, en la tasa de natalidad o de supervivencia al nacer. Sobre todo en China, en India, en Surcorea, tenemos una falta de mujeres respecto al número de hombres, ¿no? Naturalmente tenemos más o menos una equidad, allí hay evidentemente un desequilibrio. Ahora bien, hemos dicho que la desigualdad es el corazón del problema y la feminización de la pobreza creo que es un producto social relacionado precisamente al trato desigual que las mujeres tienen en la comunidad. Esto afecta particularmente a la vida familiar, su autonomía, sobre todo sus derechos reproductivos, afecta las posibilidades significativas de lograr un trabajo en el mercado, entonces nuevamente la autonomía, además de su educación y poder dentro de la familia, y en realidad hoy en día hay muchos datos cerca del desarrollo económico más general. ¿Cómo se puede notar? La falta de autonomía y con eso la subordinación de las mujeres son centrales. Este lugar social de la mujer no se revía a la imagen tradicional de la ama de casa. Creo que está bien representado este ideal con este modelo que se conoce como el modelo Doris Day. No sé si habéis visto unas películas de la época, la mujer feliz con su pulidora, su máquina para hacer la comida, ¿no? Esto era, como decir, el logro, la parte realmente importante. Y creo que ninguna de nosotras, hablo con las mujeres, aquí se encuentra en este paradigma, pero creo que es muy importante tenerlo presente porque creo que está detrás a nuestra cultura, ¿sí? Y sigue estando allá. Y entonces, como decir, tenemos que trabajarlo más. Este modelo nos ha llegado desde la tradición, desde la educación, como algo histórico, como si siempre había sido así. En realidad, yo creo, y bueno, he intentado, me diráis si os convence, que es una crasi, es la unión de dos modelos diferentes. El modelo del aristócrata, es decir, de una mujer muñeca, entreñada para ser linda, pero sin habilidades, no necesitaba ninguna habilidad. Y el modelo de la mujer ya de la burguesía, donde ya hace parte de la dirección de la actividad familiar, por ejemplo, tiene habilidades, claro, siempre bajo la dirección del hombre, pero un tipo diferente de mujer. Creo que es la mezcla dentro de las dos. La imagen de la mujer como ama de casa contemporánea se produce fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Una mujer que reduce su campo de habilidades burguesa al solo hogar, ya deja la tienda, decimos así, pero al mismo tiempo ha superado la mera objetivación del modelo aristócrata. Tiene habilidades, tiene el gobierno de la casa y entonces se crea claramente y se ve muy claro la distinción entre privado y público que sale de este tipo de proceso. En realidad es una figura muy recién, aún se presenta como si fuese paradigmática de la mujer en el tiempo y nos engaña porque la mujer en verdad ha tenido un lugar mucho más complejo en la historia humana, siempre han hecho parte de la vida comunitaria las mujeres y siempre han trabajado dentro y afuera del hogar. Lo que hasta recién, incluso aquí, no tenían, era un nivel de autonomía tal que pudiesen emerger como sujetos económicos autónomos en sí mismos y por sí solos. Estaban en la familia, no era el sujeto individual. Llegar aquí, sin embargo, no ha sido un simple proceso de empowerment, como nos ha mostrado muy bien el libro de Carol Patman. El paradigma patriarcal se ha renovado sin modificar realmente la sustancia de unas relaciones. Nos hace mucho que McKinnon se preguntaba si las mujeres son humanas.
el título de su libro. Se puede decir que sí, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos. Sin embargo, no hay dudas acerca de la persistencia de desigualdades discriminatorias entre hombres y mujeres. La feminización de la pobreza es un resultado de esta desigualdad. Aún se afirme la igualdad entre los sexos, las mujeres por cualquier lado del mundo tienen que trabajar más de los hombres para obtener lo mismo, y tal vez simplemente tienen que trabajar más acabando con menos. La brecha salarial determina una diferencia que implica exactamente un mayor trabajo, al menos del 30%, puesto que las mujeres ganan al menos 30% menos. Y lo paradójico es que este mayor trabajo, curiosamente, viene realizado por parte del sexo considerado más débil y vulnerables. Entonces, ¿a qué sirve definir las mujeres más débiles y vulnerables? Debería ser un modo para darle mayor protección. En realidad, sin embargo, esta calificación me parece acabar con obtener solo una desvaluación de lo que está relacionado con ellas. Se victimizan en lugar de fortalecer. Como escribe Diana Pierce, el proceso de feminización de la pobreza es incluso un proceso de institucionalización de la desigualdad sexual. Vamos por punto. El modelo más bajo el nivel más bajo de renta o salario de la mujer, que solo deriva por su ser mujer, tiene varios efectos e influye pesantemente sobre las relaciones internas de la familia, contribuyendo a una pobreza que normalmente no se detecta capturando el dado de familia. Las mujeres son humanas, se decía, aún quizá no completamente, puesto que se espera de ella no solo que trabajen más, sino que hagan trabajo sin remuneración. Y hay datos, alrededor de los años 2000, se calcula que, hablamos de 20 años atrás, se calculaba que el trabajo invisible global había determinado una riqueza de 11 billones de dólares. Reflexionando sobre se necesita fijar la atención sobre la distribución, yo creo, del tiempo dedicado al trabajo remunerado y no remunerado. Normalmente el trabajo familiar. Como se divide entre los géneros, representa un indicador crucial para definir el grado de igualdad de una sociedad. Este dato evidencia un factor que afecta directamente la concentración de la pobreza en el espacio femenino. Incluso los estudios de la Unión Europea ponen en luz la creciente dificultad de las mujeres en conyugar la vida profesional y familiar. Sin embargo, mirando a las medidas normativas a este respecto, se tiene que subrayar como normalmente se asuma como un mero problema femenino. No sé, creo que en toda Europa sea así. Se habla de problema de conciliación, pero se habla de un problema de las mujeres que tienen que conciliar. Così se parece que la familia sea solo un problema o un tema de la mujer, quedándose muy marcada la división desigual de las tareas domésticas y familiares entre los sexos. Aquí incluso nuestro derecho tan igualitario y constitucionalizado es tremendamente deficitario y contribuye a la desigualdad, favoreciendo esto. El report del Grupo Europeo de Trabajo sobre Poverty and Social Exclusion nota cómo la feminización de la pobreza sea una consecuencia de varios factores estructurales que incluyen barreras que impiden la conciliación de la vida familiar y profesional, además de la existencia de estereotipos, gap salarial, otras discriminaciones y victimizaciones estructurales de las mujeres. Se evidencia la importancia de una aproximación interseccional puesta a la complejidad de la cuestión. El dado de incremento de la pobreza en el femenino, pues parece bien relacionarse con la desigualdad de género en el empleo, junto a un welfare insuficiente y el todo mezclado dentro de una estructura social patriarcal. De eso Kotkal no puede que derivar una concentración de la pobreza en la esfera de la mujer. Como se puede mirar en la slide, el factor familia, que la literatura llama motherhood penalty, es determinante. Eso es una parte de un fenómeno más general, estrictamente entrecursado a nuestro fracaso en el atribuir entre los sexos una división equitativa de las tareas domésticas. Una división que se aprende en la primera infancia y que nos introyecta el lugar que tenemos que tener en la sociedad de los adultos. Se trata de un proceso de aprendizaje inconsciente y potentísimo que construye las jaulas de género para ambos sexos.
Este aprendizaje se relaciona estrictamente con el tema de la pobreza femenina porque la división del tiempo y de las responsabilidades entre los géneros afecta directamente en sentido negativo la vida de las mujeres, contribuyendo de modo determinante a crear las opciones significativas entre las que ellas pueden de verdad elegir. Se han reconocido los derechos en plan de igualdad sin modificar los deberes en la división del trabajo no remunerado, que se ha vuelto invisible y puesto enteramente sobre los hombros de las mujeres sin contrapartida. La división del aprendizaje en base al género produce varios fenómenos. Por ejemplo, estudios muestran cómo en varios países, aún ambos sexos trabajen duro, solo los hombres son entrenados para creerse intitulados a escaparse de las responsabilidades familiares, gastando parte de la renta de la familia para ocios varios. Esta diferencia en la costumbre resulta justificada y tolerada por la cultura dominante que la favorece gracias a la internalización de un modelo de mujer naturalmente más altruista. Esta división que atribuye el cargo de un trabajo invisible, no remunerado, a las mujeres, lleva consigo mucho más de lo que podríamos pensar, porque conforma una ontología del mundo, donde todo lo que tiene que ver con las actividades de las mujeres valen menos. Las investigaciones confirman que ambos sexos atribuyen un valor más bajo a todo lo que pertenece al trabajo de casa. En modo que incluso las mujeres favorecen la feminización de la pobreza. La conquista del mercado del trabajo por las mujeres ha pretendido la asunción de un doble cargo, porque no ha comportado algún incremento en el esfuerzo doméstico de los hombres. Sencillamente, las que han podido han descargado su trabajo a otras mujeres. Esto nos muestra cómo la concepción de género no haya sido modificada por eso. El fenómeno de descalificación del femenino se conecta con la descalificación del trabajo doméstico, considerado como algo debido y entonces sin remuneración, tampoco moral. No está pensado como un verdadero trabajo, sino como los hombres se quitan la barba cada día, así las mujeres limpian el suelo. De deriva la confirma que las mujeres realizando sus actividades domésticas no trabajan, no hacen esfuerzo y no tienen que ser remuneradas. Sin embargo, este esfuerzo produce una riqueza enorme que permanece aparentemente ocultada y persiste la discriminación. Incluso en las parejas donde ambos trabajan en el mercado, se registra que en los días no laborales los padres se dedican al ocio por el 47%, mientras el 35% del tiempo las madres realizan guardería y tareas domésticas, y al revés, mientras las madres se dedican al ocio solo por el 16-19% del tiempo, los padres dedican al cuidado de los niños las tareas domésticas de rutina. Es decir, hay una inversión, un mayor aporte, aún en el tiempo libre, ¿no?, por parte de las mujeres. Y esto claramente es la parte de la educación, ¿no?, el entrenamiento. Desde este marco se evidencia cómo el entrenamiento de la progenie se mantiene en la tradición patriarcal subordinante, porque claramente somos ejemplo de los niños. Se puede apreciar mirando a los juguetes de las niñas y de los niños. Las niñas tienen muñeca, lavadora, maquillaje, y los niños camiones, construcciones y científicos, es decir, se entrenan, ¿no?, mostrando su lugar en el mundo. La permanencia de la división sexual del trabajo, visible e invisible, ha determinado una falta de equilibrio substancial. Esto muestra cómo sean precarias las conquistas femeninas. Entonces, no se ha puesto sobre la mesa de los derechos el tema de la división del trabajo doméstico. ¿Por qué? Simplemente porque la estructura de género empreña generalmente la sociedad humana, incluso las mujeres. A pesar de lo que esta desigualdad determina por el empobrecimiento de las mujeres, se ha asumido sin percibir ninguna exigencia de justificarlo como una tarea de mujeres. Tienen que hacerlo, ¿no?, sin duda y ni debate. Es evidente cómo este cargo obstaculiza encontrar un trabajo salariado o un diferente trabajo respecto a lo que se haría en la casa y por eso desvaluado, como esto representa una barrera para un empoderamiento económico y de agency para las mujeres. Si la mujer no tiene poder, tampoco tiene voz y con eso acceso a los recursos, incluso en la familia.
La dependencia económica es uno de los factores más potentes de subordinación del femenino y que más contribuye a la desvaluación de toda la esfera de actividades realizada por las mujeres. Cualquier trabajo, solo por ser realizado de una mujer, vale menos. Si la mujer es percibida y se percibe destinada a realizar tareas sin valor, todas sus actividades valdrán menos, cuales que sean. Esta constatación no hace fácil pensar a normas para incidir en el tema, pero nos da la percepción de su gravedad. Parece que no se pueda retardar más el poner sobre la mesa un derecho a una igual división de las tareas, que implica un cambio no solo en los derechos formales, sino un cambio en la educación, en la producción de modelos sociales que favorezcan esta modificación. La discriminación que afecta a las mujeres, concentrando sobre ellas la pobreza, claramente es un reflejo de nuestro aprendizaje primario que retroalimenta la disparidad en la sociedad. La falta de autonomía sobre el cuerpo y la compresión de los derechos que sufren las mujeres en la familia se espeja en la sociedad y en el derecho y viceversa, y un infinito círculo vicioso. El trabajo reproductivo persiste como un problema en una organización social todavía pensada al masculino. Las jaulas de género pueden haber cambiado su forma, pero permanecen. La persistente retórica de la familia, aun esta se haya vuelto frágil e incierta, favorece la profundización de la jerarquía entre los sexos, y las políticas del welfare por la familia se basan sobre el trabajo invisible de las mujeres, empujando por su compromiso familiar, que lleva a una tasa desproporcionada de part-time femenino, incrementando la reproducción de mujeres ancianas pobres, porque claramente se refleja en su ancianidad. El sistema actual de normas produce un modelo subordinante hacia la mujer vulnerable sin ofrecerle alguna salida significativa. Por un lado, la retórica tradicional de la buena madre refuerza su rol altruista, exponiéndola a riesgo de una pobreza futura. Por otro lado, los estereotipos de corte modernista piden que sea profesionalmente activa sin que el contexto se estructure en modo que esta opción sea realmente viable, sobre todo si la mujer tiene familia. El derecho tiene que pensar a construir un marco donde se fortalecen las habilidades deliberativas de la mujer, en particular 3 dimensiones relacionadas entre sí: la posibilidad de tener recursos materiales, humanos y sociales en el presente y en el futuro, de gozar de habilidad de tomar decisiones, negociar y revelar trampas, manipulaciones y realizar objetivos. Para eso se necesita reivindicar entre los derechos fundamentales no solo el derecho a ser libre de pobreza, que creo que se puede reivindicar, regresando al debate de esta mañana, sino también un derecho a una división equitativa del tiempo, es decir, a tener políticas que soporten un realineamiento entre los sexos de los deberes no remunerados. Se necesita un paso más de respeto de la igualdad formal, un paso que lleve a compartir este tiempo dedicado al cuidado. Sin eso, difícilmente se tendrá un cambio en dirección igualitaria y las mujeres seguirán quedándose detrás o al fondo de la escalera. Al final se trata de luchar contra el sexismo, que desvalúa cada actividad hecha por mujeres. El sexismo es un fenómeno estructural, no solo una ideología trivial, es una relación entre las personas que permea todos los niveles y conforma la percepción misma de los objetos, de las tareas, de cualquier cosa que tenga una mínima relación con el uno y el otro sexo. Los trabajos que están típicamente realizados por las mujeres se perciben como necesitar habilidades inferiores. Se consideran más fácil solo porque son realizados por mujeres. Esto implica que tendrán un sueldo más bajo solo por ser mujeres. Y estudios demuestran que cuando los evaluadores creen que se requieren rasgos masculinos por un trabajo, asignan un alto prestigio y un salario adecuado a este estatus. Como hay un mayor porcentaje de mujeres que se consideran adecuadas para hacer este trabajo, se baja el sueldo. Si mujeres y hombres se perciben de valor diferente, esta diferencia se transferirá a todo lo que respectivamente le concerne. La misma cosa u objeto etiquetado como femenino o como masculino tendrá una connotación de valor diferente. En definitiva, en una sociedad construida sobre subordinación de género, es casi imposible para las personas definir el valor de una ocupación en manera independiente del etiquetado de género de esa actividad.
Entonces, para reducir realmente la tasa de pobreza de las mujeres, se necesita afectar la estructura misma de nuestras sociedades. Erradicar el fenómeno implica un cambio profundo en el sistema que produce la subordinación de las mujeres. Por eso no se puede evitar de modificar el reparto de las tareas domésticas, dividiendo entre los sexos en sentido más paritario las obligaciones, para que ambos tengan idóneas oportunidad de florecer como persona, evitando que un sexo no pueda generar suficientes recursos. A este fin, se tiene que considerar la división del tiempo como un derecho humano. Para llegar a una división equitativa del trabajo, la falta de tiempo es un caso de privación que contribuye fuertemente a la pobreza femenina, por ejemplo, y acaba reforzando el modelo del male breadwinner, dejando a las mujeres confinadas en el plano del trabajo invisible. Para concluir entonces, quiero subrayar que no parecen tanto útiles la mera transferencia de recursos en dinero, tan frecuentemente elegida por las políticas, porque difícilmente serán tan grandes de dar oportunidad de salida de la condición de necesitar ayuda. Además, en el caso de las mujeres, parecería importante expandir los servicios, ofrecer oportunidades significativas de educación y de trabajo, guarderías y escuela para favorecer a las madres, puesto que aún no resolutiva la independencia económica es parte necesaria del proceso directo a equilibrar el valor de cada persona en la familia. La erradicación del mecanismo que concentra la pobreza en las mujeres implica erradicar la misma internalización del rol subalterno femenino. Tener agency no es solo una cuestión de elección, sino también del tipo de elección que se hace, de las opciones reales que se tienen enfrente. Salir de la pobreza significa tener recursos, sí. Tener recursos, sin embargo, es algo más que tener ingresos. Es un entero sistema que relaciona el espacio de la vida humana con reglas de distribución por la que mi expectativa por el futuro sea tal que yo pueda hacer hoy planos de vida significativas por mañana. Tener agency implica tener la habilidad de individuar mis objetivos y saber actuar consecuentemente, tener conciencia de mi autonomía, incluso de mis límites, salir del rincón en que las mujeres han sido puestas por siglos no será tan sencillo. Gracias.